Estamos en la serie El Poder de la Palabra de Dios. El miércoles pasado dimos inicio a esta serie. No estuvimos aquí reunidos en el auditorio, estuvimos en el parqueo por motivo de los temblores. Y yo le felicito a usted que está aquí. Sé que hay gente que todavía está un poco asustada, los nervios tal vez todavía alterados. Y yo creo que pues es tan humano eso, porque somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos sentimientos, tenemos recuerdos, tenemos emociones. Escuchamos un camión pasar por ahí y sentimos que empieza a retumbar todo, ¿verdad? Y nos asustamos un poquito. Pero la palabra de Dios, es justo lo que estamos hablando. En la palabra de Dios hay poder. Poder para liberar, poder para transformar, poder para sacarnos adelante. En su palabra es que somos nosotros fortalecidos y somos renovados. Así que no se pierda esta serie que está buenísima. El tema de esta noche es una luz para nuestro camino. Recuerdo que cuando yo era niño, salíamos de viaje a ver a mis abuelos de parte de mamá. Muchos de ustedes ya saben que mi mamá es mexicana. Entonces nos íbamos específicamente a este pueblo que se llama Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca, México. Estamos aproximadamente unas 15, 16 horas, dependiendo del peso del zapato, ¿verdad? En el vehículo. Pero recuerdo que cuando era niño, en cierta ocasión, salimos de la casa de mis abuelos al templo, porque había una reunión, había un culto, era de noche. Cuando veníamos de regreso, mi abuelo saca su linterna. Papá Simón, mi abuelo, saca la linterna y empieza a iluminar el camino, porque no era una distancia tan lejos, era tal vez como 1 kilómetro lo que había que caminar, y era sobre la carretera, pero ahí las carreteras son bien anchas y el espacio después de la carretera pues también es bastante ancho, entonces uno va relativamente cerca de la carretera, pero caminando y entre el polvo. Yo recuerdo, tengo esas imágenes en mi mente, íbamos así, había partes de monte y yo jugando con mis primos, íbamos entre esos caminitos y había una venta de cocos, incluso que a esa hora de noche no había cocos, lástima. Pero recuerdo que mi abuelo iba iluminando el camino. La luna brillaba y pues se veía relativamente. Podía uno caminar. Pero la ventaja de tener esa linterna, que pues yo como niño y otros mis primos pequeños también no nos alcanzaba la capacidad de que teníamos que tener esa linterna, pues mi abuelo fue el que nos fue iluminando. ¿Para qué? Ya conocíamos la ruta. Bueno, mi abuelo la conocía, yo no. Pero era para que nuestros pasos fueran seguros. Para que a pesar de que ya sabíamos a dónde teníamos que llegar, no nos fuéramos en algún agujero, no nos tropezáramos, no nos golpeáramos. En nuestra vida cotidiana necesitamos siempre una luz. Porque nuestra vida diaria, o mejor dicho, el caminar diario de todo ser humano es como un camino. Es un sendero. En ocasiones, el sol del día, ¿verdad? Nos ilumina y sentimos que vamos muy bien. Sentimos que no necesitamos nada más, que no necesitamos ayuda porque todo nos está saliendo bien. Bien en los negocios, bien en las relaciones de amigos, bien en la familia, bien en el amor, bien en todo. Pero hay ocasiones en donde parece que todo se oscurece. Y allí sí, ¿verdad? Allí sí nos urge que iluminen nuestro camino. Allí sí me urge que por favor me indiquen qué hacer. Allí sí me urge que me digan dónde debo caminar. ¿Sabe qué es lo bueno? Que esa lámpara es la palabra de Dios. Si nosotros como cristianos reconocemos la palabra de Dios como nuestra luz, o mejor dicho, si nosotros como cristianos, o mejor dicho, si nos consideramos cristianos, si decimos que somos cristianos, sí o sí debemos considerar, debemos tener la palabra de Dios como nuestra lámpara, como nuestra luz. ¿Qué significa eso? Que debemos regir nuestra vida a los mandamientos, a la palabra de Dios. Toda decisión que tomemos, debemos tomarla basada en la palabra de Dios. Todo proyecto que realicemos, debemos basarlo en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor.
En muchas ocasiones cometemos errores y particularmente como cristianos. Asistimos a la iglesia, hablamos como evangélicos, como cristianos. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Pero eso no nos determina ser cristianos que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos va a caracterizar que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios es que toda decisión que tomemos, todo nuestro estilo de vida está basado en los mandamientos de la palabra de Dios. Todos conforme a la palabra de Dios. Que obedezcamos lo que nos dice la palabra de Dios. Que no solamente respetemos la opinión de Dios. Que no solamente estemos considerando lo que Dios dice. ¡Ay, qué bonito! Que no solamente tomemos las promesas de Dios que nos convienen, ¿verdad? ¡Ay, todo lo que yo haga va a prosperar! ¡Amén! Pero también dice la palabra del Señor que nosotros debemos honrar a Dios. Para que eso suceda, debemos honrar a Dios con nuestras riquezas, con nuestros bienes. Queremos tener larga vida sobre la tierra y que todo lo que hagamos nos vaya bien. Sí, pero la Biblia dice que para que eso suceda debemos honrar a padre y madre. Para considerarnos cristianos, que estamos siendo guiados por la palabra de Dios, entonces debemos obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Eso lo dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando yo era niño también me aprendí esa cancioncita, no sé si ustedes se la aprendieron. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿La escucharon? Y lumbrera a mi camino. Y ya no me acuerdo qué más. A mis pies tu palabra. Ahí de mi generación aquí, qué bueno. Sí, los niños de ahora se han perdido toda esa riqueza, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra guía, nuestra luz. La palabra de Dios nos da dirección. En la Biblia encontramos principios muy certeros, que si nosotros los aplicamos a nuestro diario vivir, hermanos, nos va a ir bien. En la Biblia encontramos principios, no solo consejos y recomendaciones, no, principios para toda área de nuestra vida. ¿Cómo dirigirnos? ¿Cómo conducirnos, por ejemplo, en nuestra vida matrimonial? ¿Cómo podemos evitar tanto problema en nuestro matrimonio viviendo conforme a la palabra de Dios? Allí dice, esposas estén sujetos a sus maridos. ¿Ya? Esposos amen a sus esposas. Esposas prepárenle una buena comida a sus maridos. No, eso ya no lo dice así literal, ¿verdad? Lávenle la ropa, háganles piojito. Esos otros consejitos ya los podemos deducir del mandamiento principal. No voy a hablar sobre esos versículos porque es un tema muy extenso, pero son principios para poder vivir bien en el matrimonio. Bendición en nuestras finanzas. La palabra del Señor dice, lo que les mencioné hace poquito, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y Él hará que tus graneros rebosen. Otro principio financiero, la palabra de Dios dice que procuremos o evitemos, no seamos fiadores de los desconocidos, no seamos fiadores de nadie. Si queremos, imagínense, en nuestra vida íntima, sexual también. El libro de Proverbios, capítulo 15, los que fuimos al retiro de jóvenes, por ejemplo, estuvimos hablando sobre esos capítulos, capítulo 5, capítulo 15 de Proverbios. ¿Cómo debemos conducirnos incluso en esa área, por si alguien no lo sabía? Son principios bíblicos. Encontramos. El asunto, o mejor dicho, lo importante es que nosotros estemos dispuestos a vivir conforme a esos principios.
En segundo libro, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, queremos que Dios nos hable y que Dios nos fortalezca, que Dios nos sane, que Dios nos acuchuche, ¿verdad? Cuando estamos con un problema, llegamos y queremos que la palabra de Dios nos dice: sí, hijo mío, no te preocupes, yo te voy a abrir todas las puertas del cielo y te voy a hacer un caminito de oro para que puedas caminar, y todos los que estén hablando mal de ti van a callar. Quisiéramos que eso nos dijera toda la Biblia, pero en ocasiones somos confrontados. ¿Ah? Abrimos la Biblia, el Señor nos está hablando, y en lugar de recibir una palabra a través de consuelo, podemos recibir una palabra de reprensión. Somos reprendidos porque quizás estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones y no nos hemos dado cuenta de eso, hasta que viene la Biblia, la palabra de Dios, y nos confronta. ¿Qué errores estamos cometiendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Quizás estamos caminando en pecado y sin saberlo, porque en algunas ocasiones nos pasa como cuando viajamos, ¿verdad?, a un país extranjero, y hay leyes diferentes al país en donde nosotros estamos viviendo, y a veces las ignoramos, ¿verdad? Yo no sé, los que han tenido oportunidad, por ejemplo, de conducir vehículos en otros países. Yo he tenido esa oportunidad y necesito investigar un poquito de cómo conducir los vehículos. Recuerdo que en cierta ocasión Dios me dio la bendición, la oportunidad de viajar a Europa, pero mi vuelo, mi destino final era en España, y mi vuelo tenía conexión en Inglaterra, y por alguna razón la persona que me compró el boleto en esa oportunidad en particular no se dio cuenta que el avión en el que yo llegaba estaba en un aeropuerto y mi otro avión salía de otro aeropuerto. Entonces mi conexión no solamente era dentro de los aeropuertos, que son inmensos, sino que yo tenía que salir del aeropuerto, tenía que pasar a migración, tenía que chequear, tenía que irme de un lugar. Ah, íbamos con Dani, ¿verdad? Como así íbamos. Y subir al otro lado. Y uno no sabe ahí cómo conducirse. La gente, ¿cómo hacemos cola aquí? Y de allí los carros circulando por la izquierda, ¿verdad? Y los autobuses, el chofer al otro lado, ¿verdad? Todo está al contrario. Ahí yo, gracias a Dios, ahí que no manejé, porque yo creo que ahí sí, saber qué hubiéramos hecho. A veces nuestro pensamiento está arraigado a nuestra vana manera de vivir. Pensamos o estamos acostumbrados a vivir como el mundo vive, haciendo negocios como los hacíamos en el mundo, hablando como hablábamos en el mundo, actuando y seguimos asistiendo a la iglesia, pero muchas cosas las seguimos haciendo a como las hacíamos en el mundo. Y ya estamos en otra situación, ya estamos en otro reino. Ya no estamos en el mundo, aunque somos del mundo, mejor dicho, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios. Y debemos vivir nuestra vida no conforme a los mandamientos del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Es un choque en muchas ocasiones. Pero si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, si queremos recibir esas bendiciones, si queremos ser agradables a Dios, debemos caminar conforme a la palabra de Dios, que no necesariamente va a ser agradable al mundo. No necesariamente vamos a agradar a nuestros amigos. No necesariamente le vamos a caer bien a todo mundo, porque vamos a hacer las cosas diferentes. Y aquí dice la palabra de Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregirnos. O sea, toda esa forma equivocada somos corregidos. ¿Sabe cuál es el asunto? Que necesitamos tener humildad. En muchas ocasiones no queremos ser humildes. No queremos dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? No, yo así lo hago y así, yo así nací, yo así soy. A mí me gusta gritar y decir las cosas como son.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, todo se hace nuevo. Amén. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es un ejemplo de cómo la Biblia nos da una dirección. Presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias. Eso es una instrucción que la Biblia nos da. Presentémonos tal y como somos. Peticiones, necesidades, proyectos, pero debe ir acompañado con una actitud de gratitud, no de exigencia. Yo quiero que hagas esto. Señor, yo quiero que me respondas de esta forma. Te doy 3 días, Señor. No. Presentemos nuestras peticiones con un corazón humilde y desde ya te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor. Desde ya te doy gracias. Gracias por lo que me estás enseñando. Gracias porque estás tomando el control de mi vida. Gracias porque me estás puliendo, me está doliendo. Pero te doy gracias porque es señal que me amas. Y algo grande viene. Amén. Dirección. La Biblia nos da dirección. La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos llena de luz, dándonos consuelo y fortaleza. En momentos tristes, en momentos complicados, momentos difíciles, porque todos atravesamos momentos tristes, hermanos, y difíciles. En la palabra del Señor encontramos consuelo. Allí podemos encontrar algunos versículos. Les voy a leer varios versículos que nos dan consuelo. Salmo 18, 28 dice: Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Qué bonito, hermanos. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Has estado con un corazón quebrantado? Ahí está Dios cerca. Ahí está el Espíritu Santo cerquita de ti. Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Mire, ese versículo lo leyó el apóstol el domingo. Todos lo necesitábamos hace 8 días, ¿verdad? Cuando estaba temblando todo. Esas son palabras de aliento. Aquí en la palabra de Dios encontramos palabras que nos consuelan, que nos confortan. Escuche este. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Aleluya. Cuando ya nuestro cuerpo se desgasta, hermanos, cuando ya nuestros huesos parecieran estar ya desgastados, cuando allá hay un dolorcito por aquí en la columna, otro aquí por el muslo, ¿verdad? Y otro por este dedito, y alguien dice: donde quiera que me toco me duele. Y es que el problema no era en el cuerpo, era en el dedito, ¿verdad? Por eso ahí tenía el dolor, ¿verdad? Dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Y aunque por fuera nos estemos desgastando, por dentro nos estamos renovando. ¿Quiénes dicen amén? La palabra de Dios, con su luz, transforma nuestra vida. ¿Quiénes han sido transformados por la palabra de Dios?
Hay personas que han estudiado el comportamiento humano, hay quienes aseguran de que leer la Biblia, o sea, eso es a nivel científico, leer la Biblia produce cambios en la conducta del ser humano. Y nosotros como creyentes sabemos que no es solamente por leer un libro común, es porque estamos leyendo la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestro ser entero. Escuche lo que dice Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Las personas que desarrollan el hábito de la lectura de la Biblia son personas que desarrollan cambios, carácter, aprenden a conocer más a Dios. Y no solamente podemos conocer la voluntad de Dios a través de su lectura, sino que somos confrontados a obedecer la voluntad de Dios. Somos impulsados a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Salmo capítulo 1, verso 1 y 3 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. La palabra de Dios produce eso. La palabra de Dios transforma. La palabra del Señor nos transforma, nos renueva. Y en Mateo 5:15 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Aleluya. Y alaben a su Padre que está en los cielos. Cuando somos llenos de la palabra del Señor, inevitablemente vamos a estar haciendo buenas obras. Y es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hagamos buenas obras. Vemos a una persona necesitada, podamos ayudarla. Algo tan sencillo. En cierta ocasión, mi esposa entró a una tienda, no voy a decir el nombre, pero aquí en Amatitlán está todo bajo un techo. Y por alguna razón muy extraña, se le olvidó el teléfono en el baño, ¿verdad? Y salió. En el mostrador fue, perdón. Y salió, pero fueron metros, fueron segundos cuando mi esposa dijo: ay, mi teléfono. Lo dejé en el mostrador y cuando regresó, aguante que ya no estaba. Ahorita lo llamo, dije, saqué el teléfono, el mío, fueron un segundito, ¿verdad? Le marqué y ring, iba sonando ahí caminando. Sí, asumimos que la persona fue a buscar a mi esposa para entregárselo, ¿verdad? Y le agradecimos, ¿verdad? Le digo: no estamos afuera. Le dije: no, aquí estamos adentro. Y digo: qué mala onda, qué pura lata. ¿En qué mente cabe? ¿En qué cabeza? ¿Qué cuesta verlo y decir: señora o no, dama? Su teléfono. ¿Qué cuesta? Hay gente que es aprovechada, hermanos. En su ignorancia piensan que haciendo eso salen ganando y no saben de que se ganan maldiciones por tomar lo que no les pertenece. Eso es un robo, eso es robar, ¿verdad? ¿Qué cuesta hacer una buena obra? A alguien se le cae algo. Hoy en la tarde me pasó, yo estaba comprando también unas cositas y apareció una señora con su bebé aquí, un niño pequeño, cargando cosas aquí, y ¡cling!, se le cae la llave, ¿verdad?
Y había más personas cerca. Digo, ¿qué cuesta ayudarle a recogerle la llave, verdad? Entonces le recogí la llave y le dije, cuide esa llave, hombre. No. Y amablemente se la devolví, ¿verdad? No necesitamos hacer tanto. Aquí dice, brillen y que la luz resplandezca, la luz del Señor. Que no seamos iguales, no como éramos antes, no enojados, no amargados, no egoístas, sino amables. Lo voy a leer otra vez. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Eso produce la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios provoca en nosotros cambios. La luz de la palabra de Dios nos permite entender la voluntad de Dios. Es que qué difícil es entender en muchas ocasiones la voluntad de Dios, hermanos. Más cuando nosotros estamos pidiendo por algo, ¿verdad? Y recordamos que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y le clamamos. Y cuando recordamos aquel versículo que dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo recibirán. Y nosotros le pedimos y le pedimos. Y de repente no es atendida nuestra petición como nosotros la pedíamos. Salieron malas cosas. Ese negocio que queríamos no salió. Esa persona a la que nosotros amábamos ya no está. Esas situaciones difíciles y adversas no se han resuelto. ¿Será la voluntad de Dios? ¿O por qué está sucediendo la voluntad de Dios de esa forma? No la entendemos, no la comprendemos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, de alguna forma algo sucede y podemos entender la palabra de Dios. ¿Y saben por qué es? Porque cuando más leemos acerca de Dios, cuando más leemos su palabra, más lo conocemos a Él. Yo supongo que nuestros hijos, aquí están Lemuel y Marian, yo supongo que nuestros hijos nos conocen a mi esposa y a mí. Supongo que ellos tendrían que saber qué nos gusta que hagan ellos y qué no nos gusta que hagan ellos. Ellos saben que si sacan una mala nota en el colegio, pues nos vamos a molestar con ellos. Por eso es que ahorita están haciendo sus tareas, ¿eh? Nos conocemos, ¿verdad? Aquí está el cincho. Ellos me conocen y yo los conozco. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, empezamos a conocer a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué no le agrada? Y empezamos a conocer cuál es su voluntad. Y en muchas ocasiones llegamos a la conclusión de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no me esté agradando mucho en este momento, pero yo sé que la voluntad de Dios es lo mejor. Aunque en este momentito yo no estoy tan de acuerdo con lo que está sucediendo, pero voy a seguir confiando en Él. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos efectiva la palabra de Dios? ¿Cómo le hacemos? Bueno, hermano, leamos la palabra de Dios. El próximo mes, el mes de agosto, estaremos celebrando aquí en Guatemala el mes de la Biblia. Yo no sé si usted lo sabía. Si Dios lo permite, vamos a tener aquí unas Biblias. Vamos a ver si conseguimos. Estoy procurando conseguir unas Biblias. Si usted no tiene su Biblia en su casa impresa, va a tener oportunidad de conseguirla. Y si no, aquí, en cualquier lado, consígase una Biblia. Desarrollemos el buen hábito de leer la palabra de Dios. No en todos los lugares del mundo es bien recibida la Biblia. Hay países en donde poseer una Biblia es condenado por prisión. Nosotros aquí somos dichosos, hermanos. Podemos tener la Biblia hasta en el teléfono.
Aprovechemos esas oportunidades, esas bendiciones. Si usted no sabe cómo iniciar a leer la Biblia, hay incluso devocionales, hay aplicaciones. Por ejemplo, está la aplicación YouVersion, es una que yo recomiendo, yo la utilizo mucho. Hay devocionales allí. Eso le ayuda a usted a que usted cada día pueda leer 1 o 2 versículos. Pero debemos desarrollar el hábito de leer las Sagradas Escrituras. Y número 2, ¿cómo hacemos para que esta palabra haga efecto en nosotros? Número 2, orando. Cada vez que usted lea la Biblia, procure orar. Hay un predicador que dijo, yo oro. Le preguntaron a ese predicador, ¿hay que orar antes o después de leer la Biblia? Interesante, ¿verdad? Yo nunca no me lo había preguntado. Pero a mí me gusta orar antes y después, de todos modos. Pero dice, yo recomiendo orar antes, dice. Para que tú le puedas preguntar a Dios qué te quiere responder. Alguien va a decir, no, yo oro después para darle gracias por lo que me habló. Ora. Ora. Y orar es platicar con Dios. Pregúntale. Pídele que Él te guíe, que Él te ayude a tomar esas decisiones. Pídele que Él te guíe en tu caminar diario. Y Él lo va a hacer. Él va a responder. Así que, hermanos, la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Aprovechemos, disfrutemos de la palabra de Dios.